Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Chicos, buenas tardes. ¿Han venido con ganas de escuchar la palabra de Dios? A ver, nos ponemos de pie, vamos a orar para que el Señor sea quien guíe la enseñanza del día de hoy. Nos ponemos de pie, a ver, cerramos nuestras vistas, hacemos silencio, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos presentamos ante ti, Señor, para que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pasos, quien guíe esta enseñanza del día de hoy, amado Dios. Que lo que el día de hoy tú traes, amado Dios, para tus hijos, sea de bendición para cada uno de ellos, y que todo lo que aprendan, Señor, no solamente queden en oídas, sino que también ellos puedan ponerlo en práctica y estas enseñanzas queden en lo más profundo de sus corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. El día de hoy vemos que las personas que están en el mundo e incluso personas que profesan la fe de Jesucristo, personas que son cristianas, tienen muchas acciones en sus vidas, cometen muchas cosas erróneas de las cuales más adelante ellos se están lamentando de haber hecho. Estoy hablando sobre las consecuencias que traen las acciones que nosotros muchas veces cometemos. Acciones erróneas como, por ejemplo, las más simples es la desobediencia a nuestros padres. El que nosotros desobedezcamos a nuestros padres va a traer consecuencias en nuestras vidas. El hecho de que también nosotros nos portemos tal vez malcriados con alguno de nuestros vecinos, ya sabemos que también tenemos vecinos que nos colman la paciencia, pero para eso Dios nos ha dado la boca para que nosotros hablemos. Y si es más, nosotros que conocemos de Dios, a estas personas nosotros podemos predicarle del amor de Dios. El amor de Dios debe de estar en cada uno de nosotros, chicos, y nosotros no debemos de responder tal vez algo que nos digan, una ofensa, responder nosotros con otra ofensa. Porque todo lo que nosotros hagamos, todas esas acciones, a la larga o a la corta, chicos, van a traer consecuencias muy drásticas para nuestras vidas. Para entender mejor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 15 y 16. Esta es la historia de Natán cuando amonesta a David por su pecado. La palabra de Dios dice: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esto era un episodio difícil de asimilar. El hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, David, él había fallado. Y su falla había sido tomar la mujer de su prójimo.
Y no solamente tomó la mujer de su prójimo, sino de que David mandó a asesinar vilmente a Urías, quien era su siervo fiel, quien no lo dejaba para nada, siempre estaba al cuidado de David. Pero aún así David hizo todas estas cosas. Pero lo que para nosotros parece oculto y un pecado bien planeado como lo hizo David, déjenme decirles, chicos, que para Dios es algo que está a su simple vista y que no se le escapa nada. Vemos a una Betsabé embarazada del rey David, quien esperaba alegremente a su primer hijo. Y David seguramente también él estaba feliz de que así fuera, de que iba a tener su hijo. Cuando vemos en escena que aparece Natán, quien fue enviado por Dios, en la cual vemos de que Dios envía a este profeta para que corrija a David, para que haga ver su error y para que él se arrepienta. Pero es que muchas veces se nos olvida de que todo pecado trae consigo una factura que cobrar. Como les decía anteriormente, todo lo que nosotros hagamos, las acciones que nosotros cometamos, más adelante vamos a tener que pagarlos. ¿Y cuál fue la factura que tuvo que pagar David? Dice de que la verdad es que mientras el pecado se está llevando a cabo, lo menos que se piensa son en las consecuencias. Muchas veces hacemos las cosas nosotros sin pensar qué es lo que más adelante va a venir. Yo quiero contarte algo de mi testimonio. Cuando yo estuve sirviendo a Dios allá en la capital, en Lima, yo cuando conocí al Señor me entregué a Él, al año me bauticé y luego yo me dieron el cargo de estar frente al ministerio de alabanza, así como lo hago acá con los sonidos. Era el director de culto. Y no solamente eso, sino de que también era el secretario de la iglesia. Yo trabajaba ahí en la iglesia, yo estaba y servía yo al Señor al 100%. Estaba yo solo allá en Lima y por lo tanto no había nadie quien me vigile. Y por lo tanto mi única alegría era estar en la casa de Dios. Trabajaba en la casa de Dios, pero ¿qué es lo que pasó? Después de 4 años de haber estado sirviendo a Dios, me descuido en las oraciones. Es por eso, chicos, que yo a ustedes les invito a que nunca dejen de orar. Porque si nosotros como cristianos dejamos de orar, van a venir las tentaciones. Y eso fue el motivo de mi caída. Dejé yo de orar porque ya me creía un súper cristiano, de que nada me podía hacer daño. Pero Satanás se aprovechó de eso y yo caí. Y muchas veces nosotros sabemos qué es lo que nos va a pasar cuando hacemos algo, pero aún así lo hacemos. Y yo les comento esto porque dentro de mí, de lo que yo ya había estudiado, de lo que me habían enseñado, las prédicas que yo había escuchado, sabía de que todo lo que yo tenía, todo lo que yo había obtenido, me lo iban a quitar. Sabía de que iba a perder mi trabajo, sabía de que me iban a sentar en una banca, pero aún así cometí ese pecado. Y muchas veces nosotros somos así. Hacemos las cosas y sabemos que nos va a pasar más adelante. Y de esas cosas nosotros, chicos, hay que tener que cuidarnos. Dice la historia de que Natán le narró una historia al rey David, semejante a lo que él había hecho con Urías, tomando su mujer y enviándolo a morir sin piedad. David, al no entender que se trataba de él, se enfureció contra el hombre de la historia narrada por Natán, a tal punto que decretó que tal hombre merecía la muerte, cuando su sorpresa fue que Natán le respondió: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová,
Esto lo vemos en el libro de Segunda de Samuel 12:7. Eso es lo que le respondió, ¿no? Natán, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová. ¿Tú te imaginas qué cara pudo haber puesto David cuando Natán lo confrontó con su pecado? Su pecado que había estado en el secreto y la factura de las acciones que él tenía que pagar. Pero Dios siempre se muestra como un Dios misericordioso y Él le perdona la vida. Vemos en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos de que David reconoce su pecado y él dice, pequé contra Jehová. Y por lo tanto, chicos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos va a redimir, Dios nos va a perdonar. Pero recuerden esto, Dios nos perdona, pero las consecuencias que van a venir más adelante vamos a tener que pagarlos. Amén. Si bien es cierto, Dios le perdona la vida, pero las consecuencias de su pecado tenían que ser soportadas por David. Las consecuencias iba a ser de que el hijo que estaba esperando a su esposa iba a morir. ¿Te imaginas? Y es que tenemos claro de que Dios no tiene al injusto por justo. De todas maneras, nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Dice de que David se entristeció cuando Dios le dijo de que su hijo iba a morir. Estas palabras dice que calaron hondo en la vida de David, a tal punto que desde el mismo momento en que el niño se enfermó, dicen de que David rogó, ayunó y pasó la noche acostado en tierra clamando a Dios que tuviera piedad. Dice la palabra que no quiso él ni comer ni levantarse de aquel lugar. Durante 7 días él estuvo postrado en tierra, orando, suplicando a Dios para que él lo perdonara la vida a su niño. Pero eso no fue así. Muchas veces nosotros vamos a querer que Dios nos perdone, chicos, y así nosotros ayunemos, así oremos, así nos postremos como hizo el rey David. De todas maneras, las consecuencias de nuestros actos vamos a tener que pagarlos. De todas maneras. Y lo más doloroso es que las consecuencias de nuestros pecados van a alcanzar a las personas que nosotros más amamos. Cosa que no nos ponemos a pensar en el momento cuando nosotros vamos a hacer algo o vamos a satisfacer las necesidades de nuestra carne. Esto, chico, que nos enseñe y nos ponga en alerta de lo que lo pasó al rey David, de que tuvo que pagar un justo por los pecados del padre. Y muchas veces nosotros no pensamos de que el daño mayormente lo estamos haciendo a nuestra familia, a nuestros seres más cercanos, a nuestros seres más queridos. Así de que antes de que nosotros cometamos algún pecado o queramos hacer algo que nosotros sabemos de que a Dios no le glorifica, hay que pensarlo 1000 veces. Antes de abrir la boca para lanzar tal vez una maldición, también hay que pensarlo, chicos. Es una cosa muy grave frente a los ojos de Dios que nosotros como sus hijos estemos en peleas, estemos en contiendas, estemos en dimes y diretes. Nosotros, Dios nos ha llamado ¿para qué? Para predicar su palabra. Dios ha puesto de su amor en nuestros corazones, ¿para qué? Para que nosotros también demos amor a las personas que necesitan, que no conocen de Él. Te voy a poner un ejemplo más actual, tal vez, para que tú entiendas
qué es las consecuencias que uno tiene cuando comete algo. Supongamos de que uno de los hermanos de ustedes o su papá roba un carro, la policía lo chapa. ¿Ustedes creen de que este señor así ore a Dios para que lo saque de la cárcel? ¿Dios va a escuchar esto? Si él es culpable, de hecho de que va a tener que pagar las consecuencias de lo que él cometió. ¿Y cuáles son las consecuencias por haber robado? Pagar una condena en la cárcel. Así que, chicos, Dios es justo en todo. Él no va a permitir de que haya injusticia en nosotros. Dice de que el niño murió al cabo de 7 días y David comprendió a totalidad la lección que Dios quería darle. Sus siervos no querían decirle que el niño había muerto porque se ponían a pensar de que cómo sería el actuar de David. Pero dice que cuando el niño estaba grave, David no quería ni levantarse ni comer. Él dice que no hablaba con nadie y mucho menos quería comer. ¿Qué pasaría ahora que el niño había muerto? Para su sorpresa, David, al verlos hablar, comprendió que el niño había muerto. ¿Y saben lo que hizo David? Dice de que David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comida. Esto es algo muy importante, chicos, que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Dios nos va a perdonar. Pero si bien es cierto que tenemos que pagar las consecuencias por más duras que sean, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hacer lo que hizo el rey David. Levántate de donde estás, no te quedes ahí. Ya pediste perdón a Dios, Dios te perdonó, Dios te limpió. Pero ahora, con la frente en alto, chicos, hay que pagar las consecuencias que tienen que venir. Y lo único que tú tienes que hacer es levantarte, lavarte esa cara, sacudir ese polvo e ir a la iglesia y seguir adorando a Dios. Amén, chicos. Qué lindo fuera que nosotros, al ver que el juicio perfecto de Dios se ha cumplido, nos levantemos para lavarnos y ungirnos, para luego cambiar nuestras ropas y entrar a la casa de Jehová para adorarlo. Dios se va a alegrar muchísimo, te va a recibir con los brazos abiertos cuando tú tomes esta actitud frente a las causales que tú estás pagando, frente a las consecuencias que tú estás pagando. Y yo te aseguro de que cuando tú estás pagando esas consecuencias, pero tú te acercas a Dios, se te va a hacer mucho más leve, porque conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo vamos nosotros a poder pasar esas pruebas. Solo así Él no nos va a condenar. No es que Dios no te oiga, sino que Dios quiere mostrarte que Él es perfecto juez, que hace las cosas con justicia y equidad y que no dirá al bueno malo ni al malo bueno. De todas maneras, chicos, nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Sus siervos dicen que se quedaron sorprendidos de la acción que David realizó luego de saber de que el niño había muerto y le preguntaron el porqué de su actuar. Y David respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver?
Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto está en 2 de Samuel 12, 22 y 23. La palabra de David eran tan sabias que reflejaban la comprensión frente a la situación que él estaba pasando. Estamos seguros de que para David fue doloroso el juicio de Dios sobre su vida, mas sabiendo que el único merecía la muerte era él, mas no el niño. Pero muchas veces van a pagar justos por pecadores. En medio de todo esto, David se dio cuenta de por lo menos dos cosas en las cuales nosotros también tenemos que reflexionar y hacer lo que este rey hizo. En primer lugar, dice que su mal accionar nunca será un secreto delante de Dios. Y en segundo punto, Dios había dado una segunda oportunidad poniendo la vida de su amado hijo en su lugar, por lo cual él tenía que honrar la vida de su hijo viviendo cada día para Dios y honrándolo con su accionar. De ahí en adelante, cuando Dios nos perdona, nosotros tenemos, chicos, que andar correctamente ante los ojos de Dios. Dios el día de hoy nos está hablando, nos está enseñando de que todo pecado que nosotros hagamos, pues van a tener o van a traer consecuencias a nuestras vidas. Dios es justo y no va a pasar en alto todo lo que nosotros hagamos, pero también Él quiere de que nosotros nos acerquemos a Él con ese corazón sincero, con ese corazón dispuesto, para que nosotros podamos confesarle nuestros pecados. Él quiere que tú te acerques a Él y le digas: Padre, he pecado contra ti, he hecho esto, he hecho lo otro, límpiame. Y Dios te va a perdonar, te va a limpiar. ¿Qué es lo que está pidiendo a Dios? Es la pregunta que yo te hago el día de hoy. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Será justo? ¿Crees que es lo que mereces? ¿Estarías dispuesto para aceptar un no de parte de Dios? Si es así, yo te felicito, porque déjame decirte de que tú estás cursando la materia llamada comprensión del justo juicio de Dios. Nosotros tenemos que aprender también, chicos, a aceptar un no de parte de Dios. Muchas veces estamos orando por algo y son dos cosas: uno, de que estamos pidiendo mal, o otra, estamos pidiendo cosas que no están en la voluntad de Dios. Tú tienes que pedir cosas que estén en la perfecta voluntad de Dios, como por ejemplo tú puedes orar pidiendo de que tus padres conozcan a Cristo, de que tu familia vengan a los pies de Cristo. ¿Tú crees de que esa petición Dios te lo va a negar? ¿Te va a decir que no? A esa petición Dios te va a decir que sí, tenlo por seguro de que Él te lo va a dar. Pero si pides cosas que van a ser cosas que te van a hacer daño, o cosas del mundo, Dios no te los va a dar. No siempre Dios nos responderá tal y como nosotros queremos a nuestras peticiones. Habrán momentos en los cuales las respuestas de nuestras peticiones estarán basadas en nuestro accionar. Por tal motivo, vivamos cada día para la gloria de Dios y para la honra. Por esta razón, el mismo rey David escribió un hermoso salmo cuando él se dio cuenta de lo importante que es vivir para Dios, para que nuestras peticiones sean contestadas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. A ver, buscamos Salmos capítulo 37, verso 3 al 6.
Bien, este salmo lo escribió el rey David y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarán de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Este precioso salmo que escribió el rey David nos dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que confiar en Jehová. Y no tan solamente confiar, sino hacer el bien. Yo te hago una pregunta: ¿estás haciendo el bien en tu comunidad, en tu barrio, en tu casa, con tus hermanos, con tus vecinos? Dice también de que tú debes de deleitarte en Jehová. Cuando tú te deleitas en Jehová, te deleitas en Dios y tú agradas a Dios con tus actitudes, con las acciones que tú hagas. Dice de que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Así que cada día nosotros, chicos, debemos de encomendar a nuestro Dios nuestros caminos y confiar en Él, que Él va a hacer todo por nosotros. Amén, chicos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cerramos nuestras vistas ahí donde estamos. Y en esta tarde vas a hablar con Dios. Si hay algo que tú has cometido, algún pecado, si es que estás portado mal en casa con tus padres o en tu barrio con tus vecinos, o tal vez has soltado tú por ahí una mala palabra o has lanzado una maldición, acércate a nuestro Dios. Él está aquí para perdonarte, para limpiarte. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, Señor Jesús, he cometido muchos pecados en mi vida. Yo no sé cuál sea el pecado que tú hayas hecho, que hayas cometido, pero aquí está Dios. Díselo a Él, habla con Él y pídele que te perdone, Señor, por lo que he hecho. Pagar, Señor, las consecuencias de mis pecados, de mis actos. Yo no quiero, Señor, que mi familia pague por lo que yo he hecho. Si yo antes no sabía que esto traía consecuencias, amado Dios, yo te pido perdón y prometo, amado Dios, que antes de actuar yo voy a pensar las cosas bien, porque ahora sé consecuencias en mi vida, amado Dios, y yo no quiero eso para mí. Límpiame con tu sangre preciosa, amado Dios. Límpiame, amado Dios. Yo no quiero, Señor, lo que lo pasó a David en mi vida. Yo me postro ante ti para pedirte que me perdones, amado Dios, que me limpies, que no permitas, amado Dios, de que de mi boca salgan palabras obscenas. Ayúdame, Señor, a ser un niño, una niña, un joven, amado Dios, que cuando nuestros padres hagan algo, nos manden a hacer algo, que nosotros obedezcamos, amado Dios, porque es la autoridad máxima que tú pusiste en nuestra tierra, que son nuestros padres, a la cual nosotros los debemos respeto. Oh, amado Dios,
Permítenos, amado Dios, acercarnos cada día más y más a ti. Permítanos conocerte cada día más y más, amado Dios. Yo solo quiero agradarte y hacer tu voluntad. Yo deseo, amado Dios, de todo corazón, de que tú lo escucharas. Pero para eso, Señor, necesito de tu ayuda. Necesito de tu presencia en mi vida. Necesito hacer tu voluntad, amado Dios. Ayúdame. Dame fuerzas, amado Dios, para seguir en tus caminos. Dame fuerzas para seguir esta vida cristiana que no es tan fácil, amado Dios. Yo quiero agradarte. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, que me hagas un hombre nuevo, una mujer nueva, que cambies mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de comportarme con mis padres, con mis vecinos, con mis amigos, con mis profesores. Tu palabra dice que nosotros somos luz en medio de la... Ayúdanos a alumbrar, amado Dios, Señor, en medio de esa oscuridad. Yo te pido, amado Dios, en esta tarde, que me llenes de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos confronta con nuestro pecado, quien nos confronta con nuestra realidad. Yo te pido, amado Dios, Espíritu Santo, toca su vida, llénala de tu presencia, Espíritu Santo. Toca esta vida, amado Dios. Oh Espíritu Santo, tócala. Llénala con tu amor. Llénala de tu presencia, Espíritu Santo. Bendícela. Oh bendito Dios. Espíritu Santo, tócala. Tócala, Espíritu Santo, y llena su vida. Llénala con tu amor. Tócala, Espíritu Santo. Llena este vaso. Quita toda la inmundicia, toda la suciedad. Y echa esa agua limpia, Señor, que tú tienes. Esa agua fresca. Tócala, Espíritu Santo. Tócala. ¿Sabes qué, chicos? Yo les quiero decir una cosa. Que cuando te venga la tentación, la única manera de poder vencer las tentaciones es de que tú te arrodilles ante Dios, te postres ante Él y le pidas su protección. Y yo te aseguro de que Satanás va a huir de tu lado. Cuando un cristiano se pone de rodillas frente a Dios, Satanás tiene que huir. Y por lo tanto esas tentaciones van a salir de tu mente. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que está el día de hoy aquí con nosotros. Su presencia en este lugar. Bien, chicos, tomen sus asientos.